Seguimos en la unidad 4 referida a los fluidos en la construcción y lo que vamos a hacer ahora es estudiar a los fluidos, pero cuando no van circulando por una cañería dentro de la cual la presión de ese fluido es mayor a la presión atmosférica, sino vamos a estudiar aquellos casos en el que el escurrimiento se da a superficie libre. Se trata de todo el caso de canales, canaletas, los mismos cursos naturales de agua, donde el fluido en la parte superior está soportando únicamente la presión atmosférica. Vamos a hacer algunas clasificaciones primero de estos escurrimientos, por ejemplo, según su contorno. Fíjense que también se podrían llegar a dar en tuberías cerradas. Cuando estas tuberías están cerradas, como vimos anteriormente y que estudiamos con la ecuación de Bernoulli, y la presión es mayor a la presión atmosférica, diremos que tenemos un escurrimiento a presión. En cambio, cuando este contorno sea abierto, la superficie libre está sometida a presión atmosférica. La circulación se va a dar únicamente debido al efecto de la gravedad. Es, como decíamos, el caso de sistemas de alcantarillado, canales, etc. Noten en este último ejemplo que podría ser también que el contorno sea cerrado. La cuestión es que no hay mayor presión que la atmosférica del fluido dentro de ese conducto. Otra clasificación que podemos hacer es según cómo sea su comportamiento en el espacio. Por ejemplo, diremos que tendremos un escurrimiento uniforme cuando las características, las condiciones hidráulicas y geométricas no varíen todo a lo largo del recorrido de esa circulación. En cambio, diremos que el escurrimiento será variado cuando esas condiciones cambien. Por ejemplo, haya ensanchamientos, angostamientos, cambios de tamaño, vertederos, compuertas, etc. En lo que sigue vamos a estudiar escurrimientos uniformes. Según su comportamiento en el tiempo, ya hicimos alguna aclaración cuando estudiamos los fluidos en circulando a presión. Tendremos un régimen estacionario o permanente cuando las características no cambian en el tiempo y transitorio o impermanente cuando esas características cambian en el tiempo. Pensemos que en este caso de los escurrimientos a superficie libre podría significar, por ejemplo, que se agregue líquido a este conducto, por ejemplo, por la existencia de una lluvia o el desvío que se puede producir en canales, etc. De nuevo, vamos a centrar nuestro estudio al caso de escurrimientos permanentes o en régimen estacionario. Vamos a ver algunas características especiales que tienen este tipo de circulaciones. Por ejemplo, vamos a estudiar la pendiente longitudinal de ese conducto. Decíamos que como ahora no hay una presión mayor que la atmosférica, que ese líquido circule se va a deber al efecto de la gravedad y para eso va a haber que tener una pendiente. El fondo no va a poder ser horizontal porque si no se va a producir un estancamiento. Entonces vamos a llamar pendiente de este conducto a el ángulo que forma con la horizontal. Esa va a ser la pendiente de esta cañería. Normalmente se expresa por metro de recorrido, entonces diremos, por ejemplo, que tiene una caída de I centímetros por cada centímetro de recorrido, como estamos viendo en la figura. Recuerden que en la figura lo que estamos viendo es un corte longitudinal de este conducto. Otra propiedad es la sección que tenga ese canal o ese lugar por donde está circulando el agua. Es simplemente el área de esa sección transversal perpendicular a la dirección por la que está circulando, perpendicular a la longitudinal que estábamos viendo en el caso de la pendiente. Es la sección transversal que estamos viendo en la imagen marcada con la letra A.
Una propiedad que nos va a parecer tal vez nueva es lo que se llama perímetro mojado. Corresponde a lo que en la figura está marcado en rojo, o sea, no es el perímetro de la sección transversal porque no se considera la superficie que está en contacto con la atmósfera. ¿Llegan a notarlo? Diferenciemos área en esta imagen de perímetro mojado. Y aprovechemos estas imágenes para definir otra propiedad de los canales, el radio hidráulico. El radio hidráulico es el cociente entre la sección transversal y este perímetro mojado. Noten que la unidad de esta magnitud será una unidad de longitud, porque es unidad de área metro cuadrado sobre unidad de longitud metro, que es la unidad del perímetro. En esta imagen tenemos estas propiedades, sección transversal, perímetro mojado, radio hidráulico, para distintos tipos de secciones. No es con la idea de que tomen la información de acá como para recordarla, ni nada por el estilo, sino como para identificarla. Especialmente prestemos atención al perímetro mojado, que ahora estamos remarcando en rojo para cada una de las secciones transversales. Entonces, con estos datos podemos pensar en determinar la velocidad con que circulará el líquido en un canal, en un conducto de este tipo. La superficie del líquido está a presión atmosférica y va a tener la misma inclinación del fondo como estamos viendo en la imagen. Las fuerzas que están actuando son, por un lado, el peso del fluido que está actuando en dirección vertical y por otro lado, la fricción que aparezca contra las paredes y el fondo. Esto de que las fuerzas que aparezcan sean el peso y la fricción va a ser exactamente así si el flujo es permanente y uniforme. Con estas consideraciones, distintos autores han propuesto expresiones para calcular esta velocidad, pero las han propuesto a partir de experiencias que han realizado, de mediciones que han realizado. Por eso se llaman expresiones empíricas, porque dependen de experimentos y no de un desarrollo teórico. Una de esas expresiones que nos permiten calcular la velocidad en estos casos es la llamada fórmula de Manning. La vemos en esta diapositiva, vemos que interviene el radio hidráulico a la 2/3, la raíz cuadrada de la pendiente longitudinal y un coeficiente n que se llama coeficiente de rugosidad de Manning. Este coeficiente de rugosidad es una especie de fricción. Fíjense en esta tabla tenemos los valores de este coeficiente de rugosidad para distintas situaciones. En el primer renglón se trata de un canal de tierra sin revestir y ese coeficiente n vale 0.017. Si además en el segundo renglón vemos que hay un crecimiento de vegetación, si hay una curvatura suave, fíjense que ese coeficiente de rugosidad aumenta. En estas imágenes tenemos eso. Fíjense en la foto de arriba, hay un canal con mucha vegetación, con poco mantenimiento. Esa rugosidad, ese coeficiente n, será mayor que en la imagen de abajo, que se trata de un conducto revestido y aparentemente con mantenimiento adecuado. Entonces, si podemos calcular la velocidad a partir de estos datos que fíjense corresponden a las propias características del canal, del conducto, radio hidráulico que depende del área y el perímetro, la pendiente longitudinal, las características de su contorno, conocida la velocidad, multiplicándola por el área, podríamos saber qué caudal es capaz de llevar este conducto. Fíjense que en teoría se podría llevar cualquier caudal por cualquier conducto. Si el área es muy pequeña, la velocidad resultante va a resultar muy grande. ¿Esto a qué podría llevar? A que se produzcan erosiones, desgastes de las paredes y el fondo de este canal.
Si en cambio el área fuera muy grande, la velocidad con que se va a mover el fluido va a ser muy pequeña y se podrían llegar a producir sedimentaciones. En definitiva, sobre lo que queremos llamar la atención es que si bien en teoría puedo conducir cualquier caudal con cualquier sección transversal, en la práctica esto no es así. Va a haber una velocidad mínima requerida para que no se produzca sedimentación y una velocidad máxima límite para que no se produzcan erosiones. Noten que este tipo de circulación es distinto al que vimos para agua a presión, por ejemplo. Habíamos visto que un conducto a presión que estudiamos con la fórmula de Manning, cuando es perforado, como la presión dentro del conducto es superior a la presión fuera del conducto, que es la atmosférica, genera que salga el líquido del conducto y se derrame. Esto va a ser adecuado, por ejemplo, para conductos de agua potable, porque fíjense que impediría el ingreso de tierra o de contaminantes a la red de agua. En cambio, para todo lo que sea desagües, es conveniente que se hagan con esto que acabamos de estudiar, este escurrimiento a superficie libre, donde la presión no es mayor que la atmosférica, dado que normalmente se debe acceder cada tanto a estos conductos de desagüe para hacer limpieza, por ejemplo, y si la presión fuera superior a la atmosférica, al revés, se produciría el derrame de estas aguas de desagüe generalmente contaminadas.